Amén. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿No se oye? ¿Cuántos seguidores de Jesús hay aquí? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. A ver, alcen la mano los discípulos de Jesús. Aleluya, gloria a Dios por eso, porque hay seguidores de Jesús en este lugar. Ahora le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes estuvieron haciendo su trabajo esta semana? ¿No se oye? ¿Cuántos discípulos estuvieron haciendo discípulos esta semana? No se peleen, hermanos, tranquilos. ¿Cuántos estuvieron haciendo discípulos? Quedamos que un discípulo de Jesús, un seguidor de Jesús, hace seguidores. Esa es la misión. Esa es la misión de todo discípulo de Cristo. El poder entender lo que Dios ha venido a hacer a nuestra vida, pero no quedarnos con eso, sino compartirlo con otros. Las marcas de un seguidor. Amén. Las marcas de un seguidor. ¿Cuántos seguidores hay aquí, dijimos? Amén. Díganlo con fe. Díganlo con fe. Estoy trabajando en eso. Estoy esforzándome en eso. Estoy trabajando. Yo no sé en qué área usted se encuentra el día de hoy. A lo mejor está en el primer así escalón en donde está: Señor, soy tu seguidor, soy tu discípulo, quiero decirle al mundo, hablarle acerca de ti, Señor, pero no puedo, ayúdame, suelta mi lengua, Señor, dame gracia, dame favor. A lo mejor se encuentra en ese lugar, y no le estoy diciendo está mal. Lo importante es salir de nuestra zona de confort, porque ahí a veces se siente bien. A veces ya llevamos allí años, 5, 10, 15, y salir y dar el paso y empezar a obedecer a Cristo, que dice: vayan, y mientras van, prediquen, y mientras van, sanen, y mientras van, enseñen, y mientras van. Y quizá usted está ahí en el mientras: Señor, ya me levanté, di el primer paso, Padre, ya eso molesta mi conciencia, ya eso está redarguyendo mi corazón. ¿A cuántos por lo menos le está redarguyendo el corazón? Amén. Ya por lo menos está ahí golpeando, está golpeando y está haciéndome sentir que no estoy haciendo el trabajo, que no estoy cumpliendo con la misión. Pero Señor, ya estoy ahí, ya estoy empezando, ya tengo el deseo. Ahora llévame a que se cumpla. Mira, vamos a ir, hoy vamos a aprender como discípulos seguidores de Jesús. Dice la palabra de Dios que tenemos una misión, y es hacer más seguidores. ¿Y cómo los hacemos esos seguidores? Contándoles las buenas noticias, hablándoles de que hay un Padre que quiere adoptarlos, que quiere transformarlos, que quiere cambiarlos. Hay un Padre que les está ofreciendo paternidad. Quiere bautizarlos también, quiere enseñarles los dones, quiere hacerlos herederos, coherederos con Cristo. Pero ¿quién es el que necesita escuchar eso? Porque a lo mejor ya usted está en ese lugar en donde ya se levantó, dio el primer paso y dice: ok, estoy consciente de que como discípulo, como seguidor de Cristo, tengo que hacer discípulos, tengo que compartir a todos aquellos. Pero quizás usted está ahora pensando: pero ¿a quién le voy a hablar? ¿Quién necesita? ¿A quién? ¿Quién no es seguidor de Jesús? Dice su palabra que el propósito principal de Cristo al dar su vida en la cruz del Calvario es que nadie se pierda, que todos puedan ser salvos. Entonces lo primero, mire, si usted fuera un vendedor de algo, usted va a hacer un análisis. ¿En qué lugar voy a ir a ofrecer el producto? ¿A qué tipo de personas? Un ejemplo, que usted fuera un vendedor de cursos de inglés. ¿En dónde iría usted a ofrecer los cursos de inglés? Donde se necesita. Usted no se metería a un barrio americano, ¿verdad? Porque ¿quién le va a comprar el curso de inglés? Ellos no lo necesitan porque ya saben el idioma. Entonces usted analiza. Ahorita usted que está en el primer escalón donde ya le está molestando diciendo: Señor, soy un seguidor, no he hecho el trabajo.
entonces allí es un buen lugar para empezar a planear su campo de trabajo. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Quién necesita las buenas noticias? ¿Quién está en orfandad? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Quién necesita la salvación? ¿Quién necesita la salvación, hermanos? Todos aquellos que no tienen a Cristo. ¿Cuáles son las personas que ya tienen la salvación? Las que tienen a Cristo. Las que no lo tienen, la necesitan. Y ese es el campo donde nosotros vamos a trabajar. Nadie puede tener salvación si no cree que la necesita, es lo primero. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, absolutamente todos, absolutamente todos. Cuando nosotros quizá podemos pensar, yo no lo necesito, yo no cometí el pecado, fue Adán, pero dice la palabra que el pecado entró al mundo por un hombre y así pasó a toda la humanidad. Y quiero que sea sincero y me diga, ¿ha pasado el pecado o no ha pasado? ¿Usted qué piensa? Más fácil, levanten la mano los que han fallado. Los que le han fallado al Creador, al que nos creó y nos dijo cómo debíamos vivir. Ahora levanten la mano los que no han fallado, los querubines. No hay, todos hemos fallado. Todos necesitamos un Salvador. Dice la palabra de Dios que la muerte pasó a todos los hombres y todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y el día que Cristo llegó a nuestra vida fue cuando pudimos entonces ver un cambio. Él resucitó lo muerto en nosotros y fue a través de Jesús. Dice la palabra que Jesús vino a reconciliar el mundo, que estaba separado de Dios porque nuestros pecados habían hecho división entre Dios y el hombre. Y Jesucristo vino a la cruz del Calvario. ¿Cómo podemos estar seguros que necesitamos a Jesús? Porque ninguno de nosotros, así tenga usted todo el dinero del mundo, así tenga usted todas las mejores intenciones, sin Jesús no podíamos tener salvación. Por eso es que no sé si usted ha meditado algún día que cuando Jesús va a la cruz y tiene esa muerte violenta y tiene una muerte cruel y lo ven allí la gente burlándose, dudando de quién él era, ofendiéndolo, pero Jesús está derramando hasta la última gota de su sangre porque sabía que era necesaria. Tenía que morir un cordero limpio, sin pecado, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y miren qué lindo que nos ha perdonado nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes, y si seguimos agarrados de su mano, nuestros pecados futuros, nuestras fallas, Jesús va a estar siempre ahí para ponerse al frente de nosotros y mostrarnos justificados ante Dios. Entonces, ¿quién necesita la salvación? Todos. Eso es lo más lindo. Que no tenemos que sufrir diciendo, ¿a dónde voy a compartir el evangelio? Porque si usted voltea hacia un lado, tiene un vecino y sabe que ese vecino no tiene una relación con Dios, él necesita la salvación. Él necesita ser un discípulo. Él necesita ser un seguidor. Si está en su trabajo y observa a sus compañeros de trabajo y sabe que no tienen una relación con Dios, ellos lo necesitan. Entonces eso es lo mejor de todo, que ese campo donde nosotros vamos a trabajar está muy cerca de nosotros. Hermanos, díganle al que está a su lado, dentro de tu propia casa, allí puedes encontrar a alguien que no es un seguidor de Jesús. Y si todos lo son, gloria a Dios, sale de su casa y se va con los primos, se va con los tíos, se va con los padres, se va con los abuelos. Pero podemos empezar, la palabra de Dios lo dice. Cuando empieza a mencionar, dice la palabra, y me seréis testigos. Vine a hacer algo, vine a dejarles a ustedes una misión y quiero que me sean testigos. Y empieza a nombrar, empieza desde lo más cercano de su casa.
empieza a nombrar y se va extendiendo Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, pero inicia con lo más cercano. Ese es nuestro campo de trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los que tienen hijos y no están seguros si sus hijos tienen salvación, ese es su primer campo de trabajo, el llevar esas buenas noticias, porque eso lo necesitan y después se va expandiendo. Así va cuidando primero lo cercano y va extendiendo y extendiendo y extendiendo hasta que usted, hermano, diga: wow, gloria a Dios, valió la pena mi vida. Señor Jesús, cuánto he trabajado para tu reino. Señor, cuántas personas les he compartido las buenas noticias. Ahora hay algo importante que nosotros a veces nos trae desánimo o no queremos compartir las buenas noticias, porque muchas veces cuando lo hacemos con una persona y esa persona no lo recibe, nos desanimamos porque pensamos: no soy bueno en lo que hago, no soy bueno compartiendo el evangelio, porque yo sé que el deseo de nuestro corazón sería que al compartir las buenas noticias la persona aceptara a Cristo, se quebrantara y dijera: quiero ser su seguidor, y dijera: quiero bautizarme. Y eso es a veces lo que todos nosotros quisiéramos, pero tenemos que saber algo. A nosotros el Señor nos mandó ¿a qué? A compartir, a hablar, a decir, a anunciar, pero no nos mandó a convertir a nadie. Nosotros no podemos hacerlo. El único que trae convicción al corazón es el Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que Él es el que nos guía a todo lo que es justo y todo lo que es verdadero. Pero nosotros, como sabemos que no todo el mundo lo va a recibir, por eso necesitamos estar activos y diciéndole a la gente y compartiéndole a la gente. ¿Sabe cuándo usted puede quedarse tranquilo en el área de enseñar la palabra? Cuando la persona ya tiene el conocimiento. Cuando una persona ya tiene el conocimiento, ya lo sabe y no cambia su vida y no se convierte en un discípulo seguidor de Cristo, ya es porque no quiere hacerlo. Y la palabra de Dios aún nos dice: si tú ves que la persona que está a un lado tuyo, tu compañero, está caminando por un camino que lo va a llevar a la muerte, un camino de pecado, un camino de condenación, y no le hablas para que se convierta de su mal camino, dice: la sangre de esa persona vendrá sobre ti. O sea, tú eres responsable por no haber hablado, porque como discípulo de Jesús, esa era tu misión. Pero dice: pero si tú le hablas la palabra y esa persona decide seguir viviendo de la misma manera, dice, entonces el juicio vendrá sobre él, pero tú eres libre de su sangre. ¿Ve que Dios es justo? Dios es justo, hermanos. O sea, no es algo que sintamos una carga encima y digamos: soy culpable porque esta persona no se ha vuelto un seguidor de Cristo. Sigue en el pecado, le hablo la palabra, le hablo las buenas noticias y sigue pecando. Si tú le hablaste y esa persona no quiso hacer los cambios en su vida, eres libre de su sangre y el juicio viene sobre él. Entonces, vamos y compartimos, vamos y hablamos. Hay mucha necesidad afuera y el pecado en nosotros está en saber hacer lo bueno y no hacerlo, saber llevar las buenas noticias y no darlas. Ese es nuestro pecado. Pero cuando nosotros vamos y compartimos lo bueno que conocemos, la gente no quiere. Que Dios la bendiga y usted continúa hacia adelante y sigue compartiendo, y yo le aseguro que va a encontrar gente que siquiera, si es cierto, es difícil, la gente está interesada en este mundo en todo menos acerca de Dios. Le interesa todo y está buscando cosas nuevas todos los días, y cualquier tontería le llama la atención y no quieren lo de Dios. Pero entre todos esos va a haber uno. A ver, diga: yo soy uno. ¿A cuántas personas cree que la persona que le compartió a usted el evangelio le había compartido? A muchas.
Y sobre todo porque hay gente que es tenaz, hermano, y que siempre está hablando, y siempre y cualquier lugar es una oportunidad para compartir. Y quizás le compartió a usted mismo, en su familia, a toda su familia, y quizás usted es el único que usted escuchó la palabra. Hay gente que creció en un hogar cristiano y que todos sus hermanos crecieron oyendo lo mismo, y hay uno que es cristiano. Entonces sí hay, solamente que hay que buscar. Hay que buscar, hay que hablar, porque no sabemos quién va a decidir, o quién va a ser tocado, o quién va a tener convicción en su corazón para ser un seguidor de Jesús. Pero nuestra misión es seguir hablando. ¿Por qué muchas veces no hablamos? ¿Quién así bien valiente me dice algunas de las razones por las que no compartimos? Así dígalo, sin miedo. Da miedo. ¿Vale? Digo que da miedo cuando quieren hablar porque... ¿Te da miedo? Ajá, ¿por qué no hablamos? Dígalo personal. Porque a veces piensan que los estás juzgando. Porque a veces piensan que los estás juzgando. ¿Por qué no compartimos? A ver, en este lado. Lo personal, diga. ¿Por qué? La mayoría de veces por temor, por miedo, por vergüenza. Y quiero que leamos este versículo, porque este versículo nos va a dar ánimo. Nos va a dar ánimo. Es que saben que lo de Dios, o sea, lo de su palabra, sus principios, sus normas, está tan para el mundo, la sociedad en la que vivimos, fuera de moda. No está trendy, ¿verdad que no? Usted nunca va a entrar y va a decir está trendy el evangelio, la predicación, eso es lo de ahorita. Es difícil encontrarlo de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque luchamos en contra de una sociedad que tiene un príncipe, dice la Biblia, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, y que tiene dominada las mentes y el corazón, y hacia todo lo que es malo en el tiempo que vivimos se le llama bueno. ¿Cuántos dicen amén? Así es nuestra sociedad, y va en decline. Como padres, yo creo que todos los que estamos aquí somos padres. Eso nos preocupa, eso nos entristece, porque pensamos las próximas generaciones, lo que les va a tocar enfrentar. Hoy en día vemos cómo nuestra sociedad está permeada por la maldad, y lo vemos todos los días. Y hoy el ejemplo son cosas que la Biblia llama malo, es lo que está allá afuera y es bueno. Y ahora existe, eso sí está bien trendy, la ofensa. Todo el mundo se ofende por todo, y usted tiene que tener cuidado de todo lo que habla. La otra vez veía un video y causa una risa, porque de verdad ya usted no sabe ni cómo se va a tener que expresar para no ofender a las demás personas. Entonces, así está nuestra sociedad. Y como lo de Dios no está de moda y lo de Dios no es visto bien, a veces da vergüenza el hablarlo, el exponerlo. Mucha gente es cristiano pero callado, en secreto, nadie sabe, y a veces la razón es porque da vergüenza. Y este versículo nos anima. Vaya ahí a Romanos 1:16. Dice ahí la palabra de Dios. Todos lo tienen. Cuando todos lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Dice ahí la escritura: porque no me avergüenzo. Este versículo, todos los que estamos aquí lo vamos a hacer nuestro versículo. Amén. Cuando se trata de la misión, soy un enviado de Cristo, soy un seguidor, un discípulo de Jesús, y este va a ser nuestro lema: no me avergüenzo del evangelio. ¿Qué es avergonzar? Causar pena, quererse ocultar, sentirse mal. Pero aquí dice la palabra: no me da pena, no quiero ocultar. Pero había una razón por la que no puede causarnos vergüenza. Todo, hermano, no sé si eso le pasa a usted.
En cada decisión que usted toma en su vida personal, profesional, en grupo, en familia, cada decisión que nosotros tomamos tiene un porqué. ¿Cuántos dicen amén? Cuando usted se levanta todos los días y decide irse a trabajar, ¿por qué lo hace? Porque al fin de semana va a haber ¿qué? Dinero, cheque para pagar nuestros biles, ¿verdad? Usted está cansado, bien cansado quizás, y quizá haya trabajado bastante tiempo, pero eso no lo detiene para no ir a trabajar. ¿Por qué? Porque recuerda, hay algo que viene, hay una recompensa, hay un porqué. Cuando usted instruye a sus hijos, cuando usted toma tiempo para educarlos, para enseñarles, hay un porqué. Usted está sembrando porque quiere cosechar algo. Usted está enseñando porque quiere ver resultados. Todo tiene un porqué. Aquí la razón por la que el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de hablarle a la gente las buenas noticias, pero hay un porqué. Dice: porque es poder de Dios, porque la palabra que hablamos no son palabras huecas, no son palabras vacías, son palabras que tienen poder para cambiar la vida de la otra persona. Cuando usted se sienta: tengo pena, quiero ocultarlo, no puedo hablarlo, recuerde: pero ¿por qué no voy a hacerlo si el evangelio tiene poder? El evangelio tiene poder. Recuerda que Jesús, después de decirles vayan y hagan discípulos, dijo algo importante: toda autoridad me es dada, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Y les dijo a sus seguidores: no teman, no tengan miedo, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el evangelio, las buenas noticias tienen poder para cambiar vida. Dice: poder de Dios para salvación. O sea, es un poder que no descansa en nosotros como humanos, y sobre todo lo que ahorita la gente tiene tanta falta de identidad, de seguridad en quién es, y muchas veces en quién es delante de Dios. Pero esta palabra es poder de Dios, no es poder nuestro, hermanos. Nuestras palabras pueden convencer temporalmente, o quizá ni siquiera causar nada en el corazón de otra persona, pero la palabra de Dios tiene poder para salvar. Dice: ¿a quién? A todo aquel que cree. Nosotros no sabemos quién va a creer, por eso tenemos que compartirla. Cuando usted salga, cuando usted vaya a hablar, vaya con la seguridad que esa palabra tiene poder, que esa palabra no vuelve vacía, que esa palabra puede hacer cambios que ni siquiera usted imagina en una persona. Cuando usted conoce de cerca a Cristo, se da cuenta de algo, hermanos. En el mundo, cuando no conocíamos a Cristo, buscábamos solución en nuestros recursos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Usted tenía una enfermedad y usted decía: depende de cuánto dinero tenga, es si voy a poder tener sanidad o no, porque es como voy a poder buscar los mejores doctores. Depende de lo que tenga, es lo que voy a poder lograr. Depende de la seguridad. Por eso gente se ponía así alarmas en su casa, aseguranzas de vida que cubrieran también, aseguranzas que cubrieran lo que usted tiene, porque dependía de sus recursos. Pero en Dios dependemos de Él, y sabemos que tenemos como hijos de Dios acceso a todas las cosas. Entonces dice aquí la palabra: salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Mire, la traducción al lenguaje actual dice: pues no siento vergüenza. ¿Por qué el apóstol va a decir no siento vergüenza? Porque sabe que quizás había algunos que sentían vergüenza o que iban a sentir vergüenza. Ahí levante la mano si usted está en ese grupo. No es cierto. Si le da pena y siente que cuando habla se pone así bien rojo, recordemos las palabras del apóstol Pablo: no me avergüenzo. Y hermano, si usted ha predicado el evangelio, si usted le ha compartido a alguien, usted sabe que la palabra de Dios tiene poder, porque cuando menos usted lo espera, la vergüenza se fue y ya no hay quien lo calle, y usted quiere seguir y seguir y compartir, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén.
Dice aquí: no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es el poder de Dios, el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primeramente a los judíos, pero también ahora se anuncia a los que no son judíos. ¿Cuántos judíos hay aquí? No vemos judíos aquí, ¿verdad? Pero aún así el evangelio llegó a nuestras vidas. No siendo pueblo de Dios, Dios nos hizo pueblo. No siendo aquellos que quizás decían: hey, la tenemos por herencia, hey, está destinado que la salvación es para nosotros primero. Y nosotros, dice la palabra, siendo esas ramitas injertadas, el Señor así nos ha llamado, nos ha amado y nos ha dado salvación. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios por eso? Entonces, no sentimos vergüenza, eso es lo primero. Siempre nos vamos a parar firmes. Y si yo no siento vergüenza, y cuando usted ve a alguien y sabe, necesito compartirle, necesito de verdad hacer el trabajo que se me ha llamado a hacer como seguidor de Cristo, y no debo de sentir vergüenza. Dios me llama a compartir las buenas noticias. ¿Qué son las buenas noticias? ¿Qué es el evangelio? Exactamente eso. ¿Cuántos de nosotros sabemos que vivimos en un mundo plagado de malas noticias? Y noticias que a veces yo no sé la gente de dónde saca, pero siempre son malas noticias. Malas noticias todo el tiempo. Hubo un tiempo que yo dejé de ver noticias porque todo lo que veía eran malas noticias, y eso abruma. Y eso es real, el efecto que las malas noticias causan en la vida de una persona. ¿Usted se dio cuenta cuando estábamos atravesando la pandemia? ¿Cuál era una recomendación de los psicólogos? No ver noticias, no estar al pendiente de lo que estaba pasando, porque la gente escuchaba: murieron tantos aquí, murieron allá, y la gente entraba en pánico, porque eso causan las malas noticias. Pero el evangelio son buenas noticias. Escuchamos todos los días desastres, muertes, balaceras, violaciones. Todos los días escuchamos acerca de eso. Entonces, hermanos, debe levantarse alguien a hablar buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos de nosotros vamos a hablar buenas noticias? Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Lucas 2:10. Vaya ahí, por favor. Lucas 2:10 dice: pero el ángel les dijo: no tengan miedo, traigo, ¿qué, hermanos? Buenas noticias, buenas nuevas, que les darán mucha alegría, mucho gozo a todos. Entonces, en medio de un mundo de malas noticias, ¿por qué nos va a dar vergüenza dar buenas noticias? ¿Por qué vamos a querer ocultar algo bueno? ¿Por qué nos va a dar pena? Dice aquí: no tengan miedo, no teman. Así cuando la gente usted le quiera empezar a compartir y empiece a quererse ir, empiece a cambiarle la conversación, dígale: no temas, porque traigo buenas noticias. Usted se da cuenta cómo la gente no tiene vergüenza cuando usted le quiere hablar del evangelio, ¿cierto o no? Hay unos que le dicen: mira, respétame para que yo te respete, ¿verdad? Y no les da vergüenza. Y luego le dicen: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y no les da vergüenza, ¿verdad? A veces hasta usted es el que le da pena, se pone así como rojo. A ellos no les da vergüenza. Usted le está hablando de Cristo y empieza usted a hablar: sabes que no, mire lo que está sucediendo, pero fíjese que hay mucha gente con orfandad en esta vida, pero Dios vino a ser nuestro Padre. Y ahí le cambian: no, sí, fíjese que el otro día me pasó esto, y le cambian y no les da vergüenza. Entonces, ¿por qué a nosotros nos va a dar vergüenza? Vuelva a la conversación, hermano. Vuelva nuevamente a la buena noticia y dígale eso, dígale: no tengas miedo, no temas, porque te voy a dar buenas noticias que te traerán mucho gozo. Y hasta eso lo puedo usar al inicio
inicio. Usted sabe cómo dicen tus videos, depende quién los ve, depende de cómo empiezas, ¿verdad? Cómo empiezas tu video es si la gente lo va a ver o no. Cómo empezamos nosotros. Hey, te voy a decir algo que te va a dar mucho gozo. Mi hermano te va a decir algo que te va a causar mucha alegría. Entonces ahí ni cómo lo vayan a detener. Cuando lo quieran detener, le dice: te dije que te va a causar gozo, te dije que te va a causar alegría, déjame compartirte esto. Y le cambia el tema, pero no me cambies el tema sin pena, hermano. Ellos no tienen pena. Y literal no lo cambian así rapidísimo, empiezan a hablar de otra cosa. Vuélvales a las buenas noticias. Dice Mateo 24:14. 24:14 de Mateo. ¿Lo tenemos ahí? Y estas buenas noticias, nuevamente, buenas noticias del reino se anunciarán en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. ¿Qué es lo que está deteniendo el fin? Que las buenas noticias no se hayan regado por todo el mundo. ¿A quién va a usar Dios, hermano, para esparcir las buenas noticias? Diga, hermano, a mí, a nosotros. A nosotros nos va a usar de acuerdo a nuestros recursos y nuestra capacidad. Hay gente que tiene más recursos. Usted es bueno para hacer videos, para hablar en público. Usted tiene influencia política, puede tener lugares donde le presten un micrófono y pueda hablar a personas. Hágalo, porque son buenas noticias y tenemos que hablar en todo tiempo. ¿Por qué? Porque después de eso vendrá el fin. Mucha gente dice: estamos sufriendo demasiado, la maldad ha aumentado tanto, las cosas están súper mal, todo va de mal en peor. ¿Y cuándo va a venir Jesús? Pues depende de nosotros, que hagamos el trabajo, que cumplamos la misión, porque ni siquiera es algo opcional, es una orden para nosotros si somos seguidores de Jesús. ¿Verdad que esa orden no se la dio a todos? ¿A quién se la dio? A sus discípulos, a sus seguidores. A ellos les dio la orden. Y si nosotros somos sus seguidores, nuestra misión en esta tierra es compartir las buenas noticias. Nuestra misión en esta tierra, hermanos, no se encierra en un culto de domingo, en llegar un domingo a la iglesia. Eso es bueno y tenemos que hacerlo, es parte de. Pero nuestra misión es hacer discípulos, hacer seguidores de Cristo. Allá afuera vamos, y para eso existe la iglesia. Vamos afuera, alcanzamos los perdidos, y aquí dentro de la iglesia, ¿qué hacemos? Maduran los creyentes. Maduran los creyentes. Para eso es la iglesia. Entonces necesitamos alcanzar perdidos para traerlos aquí adentro para que maduren espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Mire algunas de las noticias, de las buenas noticias que nos da la palabra de Dios, que nos ofrece nuestro Señor, que vamos a compartir. Esta lista la puede apuntar. Después, cuando esté en su casa, vea el video, apunte esa lista para cuando le diga a las personas: quiero darte buenas noticias, quiero darte noticias que te traerán gozo, que te traerán alegría. Le empieza a hablar de todo lo que Dios ofrece. Mire lo que Dios ofrece: promesas. ¿A cuánto nos gustan las promesas? Dígame. Amén. Los que están casados recibieron una promesa de amor. Los que no están casados están esperando su promesa. Nos encantan las promesas, nos encanta que alguien nos haga promesas, sobre todo cuando sabemos que las va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Las promesas de Dios son fieles. Él siempre, siempre, siempre cumple. Nos ofrece herencia. ¿Cuánto les gustaría tener una herencia eterna que no acabe cuando usted se vaya de esta tierra? Una herencia no como la nuestra, que trabajamos todos los días y después ni siquiera sabemos quién la va a disfrutar. Una herencia que no nos costó,
que es Dios el que nos la regala. Dice sanidad. Esas son las buenas noticias que Dios nos ofrece. Ofrece sanidad, ofrece consuelo, ofrece ayuda, ofrece libertad, ofrece gozo, paz, justicia, descanso, perdón y sobre todo ofrece salvación. Quiero que cierre sus ojos un momento, así ciérrelos por un momentito, bien pequeño, y piense cuántas personas que usted conoce necesitan descanso, cuántas personas que usted conoce necesitan paz, necesitan gozo, cuántas personas que usted conoce necesitan perdón, cuántas personas que usted conoce necesitan libertad, necesitan ayuda, necesitan consuelo, cuántas personas que usted conoce necesitan sanidad física y sanidad emocional. ¿Cuántas? Ahora háblanos así bien rápido y diga, ya sé a quién le voy a hablar de las buenas noticias esta semana. Todas esas personas que vinieron a su mente y que tienen necesidad, ese es su campo, su área de trabajo, en donde usted va a ir y va a compartir. Mire lo que dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:8. Yo le voy a leer la traducción al lenguaje actual. ¿Lo tienen ahí? Dice la palabra, por lo tanto, no te avergüences de hablar bien de nuestro Señor Jesús. Está hablando el apóstol Pablo. Tampoco te avergüences de mí, que estoy preso por servir a Jesucristo. Esto es lo que le costó a algunos discípulos antes de nosotros el llevar esas buenas noticias. Este hombre estaba en la cárcel y no estaba en la cárcel por su vida pasada. No estaba en la cárcel por lo que había hecho anteriormente, porque cuando él era un asesino, él estaba libre. Físicamente estaba libre, aunque espiritualmente estaba atado. Pero cuando él empieza a compartir las buenas noticias, eso fue causa para que él terminara encarcelado. Pero él le dice a Timoteo, no te avergüences de compartir, de hablar lo bueno que es nuestro Señor Jesucristo, así como yo no me avergüenzo por ser preso. No te avergüences tampoco de mí. Dice, al contrario, tienes que estar dispuesto a sufrir por anunciar la buena noticia. Ya Dios te dará las fuerzas necesarias para soportar el sufrimiento. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Todas estas buenas noticias, todo esto que Dios quiere que le dejemos saber a los demás y que beneficien su vida, el primero que tiene el deseo de que lo sepan es Dios, y Él está con nosotros. Él nos va a dar las fuerzas, dice la palabra. A lo mejor sí, su vida cuando usted se convirtió en cristiano no cambió mucho, si no hubo muchos cambios en su vida. Quizás su vida cuando usted se convirtió en discípulo de Jesús no vio muchos cambios, sobre todo cuando los que han nacido en el Evangelio se ha vuelto parte de ir a la iglesia, llegar, pero en la vida afuera quizá no fue tan drástico como las personas que no teníamos un conocimiento, una relación con Dios y crecimos lejos de Dios. Y el cambio que vino fue drástico para algunos. Quizás sí o quizás no, pero dice aquí la palabra, cuando empieces a compartir las buenas noticias, cuando empieces a vivir como seguidor de Cristo, cosas van a cambiar. Y entre esas cosas que van a cambiar, quizá van a haber persecuciones. En este tiempo ya no las vivimos como ellos, físicas. ¿A quién meten a la cárcel ahorita por compartir el Evangelio? Pero sí hay mucha persecución mental. Hay mucho ataque mental en este tiempo.
Y eso va a venir, pero dice: no tengas vergüenza, soporta el sufrimiento, porque Cristo te va a dar las fuerzas. Empieza a hablar, aunque quizás aquellos que se consideran ahora tus amigos se van a volver enemigos y te van a cerrar la puerta, y ya no vas a ser tan bienvenido en sus fiestas, porque tu palabra siempre es algo que incomoda, pero incomoda mientras llega la sanidad. ¿Usted se da cuenta cuando una persona se hace una herida? Esa herida está allí, está abierta y está doliendo. ¿Y qué pasa cuando llegan a curar la herida? Los niños, cuando usted a veces se lastimaban y quiere curarlos, no se dejaban, ¿verdad? Porque ¿qué va a causar al momento? Dolor. Cuando usted echa el alcohol, oh, wow, eso es doloroso, ¿verdad? Algo pasa y usted lo va a limpiar y duele. Pero ¿qué pasa después, hermanos? Después viene la sanidad. Duele por un tiempo mientras dura el proceso de cambio, pero después viene la sanidad. Yo le aseguro que aquellas personas que sean convencidas por el Espíritu Santo, que se atrevan a abrir la puerta de su corazón y a darle un chance a Jesús, de conocerlo, de saber lo que les ofrece, después le van a agradecer, aunque en el momento quizás se molesten con usted. Cuando nosotros corregimos, enseñamos a nuestros hijos, al momento quizá no lo reciben contentos, pero con el paso del tiempo, ¿qué pasa? Le agradecen: gracias por alguna vez haberme corregido en esto. Gracias porque por eso que hiciste alguna vez, ahora puedo llevar una buena vida. Pude haber tomado buenas decisiones. Entonces nos dice: vas a sufrir quizá, pero Dios te va a dar las fuerzas. Vamos a dejar hasta ahí. Solo quiero leer este último versículo, y en nuestro próximo servicio vamos a ir una por una de esas buenas noticias para que podamos comprender lo que le vamos a ofrecer a la gente. Amén. Cuando usted va a hablar con ellos, un vendedor que no conoce su producto no explica nada y el cliente se va porque no entendió nada. Pero nosotros lo que ofrecemos no lo vendemos, es gratis. Imagínese algo gratis que cambia la vida, que cambia su historia para siempre, pero que usted lo conoce bien y puede explicarlo de la mejor manera para que la persona pueda comprenderlo. Quiero que leamos este último versículo. Se encuentra en Romanos 10, 14. Y esas son algunas preguntas que Dios nos va a hacer a nosotros hoy. ¿Cuántos de los que están aquí tienen deseos de que la gente tenga salvación? Nada más piensen en su casa. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran que sus hijos fueran salvos? Que su esposo o su esposa fueran salvos. Que sus padres fueran salvos, que disfrutaran de todas esas buenas noticias. Que sus hermanos disfrutaran de todas esas buenas noticias. Que sus tíos, sus abuelos, sus amigos, todos, ¿verdad? Todos quisiéramos. Ahora el Señor nos va a hacer algunas preguntas, ¿ok? ¿Ya está ahí? Dice, se lo lleva bien pegadito a la conciencia, hermano. Lo pone en la tabla de su corazón y se lo repite toda la semana. Cada vez que usted vea a alguien que necesita las buenas noticias y le dé vergüenza, va a recordar este versículo. Dice ahí: ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí repita conmigo: ¿cómo invocarán? ¿Cómo van a clamar a aquel que puede ayudarles, pero que no han creído en él? ¿Cómo lo van a hacer? Dice: ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? Buena pregunta, ¿verdad? Todos necesitan salvación, pero ¿cómo van a creer en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Buenas preguntas de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Y ahí nos da la respuesta. Como está escrito, cuán hermosos son los pies. ¿Qué están mencionando, hermanos? Unos pies. ¿Qué se necesita para que la gente oiga? Pies que se levanten. ¿Qué se necesita para que la gente crea? ¿Qué se necesita para que la gente invoque? Pies que se levanten y empiecen a hacer el trabajo.
Y después dice, miren los pies de esa gente, de esos seguidores, de esos discípulos que deciden hacer su parte. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. ¿Cuántos de los que están aquí tienen pies hermosos? Si alguno no los tiene, puede tenerlos. Aquí está la palabra. Cuán hermosos. Si usted tiene unos pies que no le gustan, dice, Señor, no me gustan. Aquí el Señor nos dice cómo podemos tener unos pies hermosos. Cuando usted habla de algo hermoso, cuando es algo bello, cuando es algo agradable, ¿verdad? Y no se limita, solo los jóvenes, solo que los grandes tengan los pies hermosos, nosotros los podemos tener feos. No, hermosos son los pies. Cada vez que usted esté frente a una persona, hermano, medite acerca de ella. No hay nada más lindo en la vida de una persona que una persona que sabe meditar. Es parte de la sabiduría. Hoy la gente vive corriendo de un lado para otro y nunca piensa, nunca medita en nada. Por eso comete un error, otro error, pasa haciendo daño porque nunca se detiene a meditar. Meditar es parte de la sabiduría. Cuando usted esté frente a una persona, hágase esa pregunta: ¿esta persona conocerá a Dios? ¿Invocará a Dios? ¿Clamará a Dios? ¿Creerá en Dios? Y si la respuesta es no, entonces usted dice, ¿quién les va a predicar? ¿Quién les va a hablar? Y si usted se acuerda, oh Señor, mis pies son hermosos. Gracias, papá, porque me levantaste a mí, me pusiste a mí este día para compartirle las buenas noticias. Gracias, Señor, porque pudiste haber usado a cualquier otro, pero me vas a usar a mí. Y sin temor, sin vergüenza, hermanos, compartiendo la palabra, porque recuerden, son cosas buenas. No nos podemos avergonzar de lo bueno. Vergüenza sería estar compartiendo droga, estar compartiendo palabra que dañe, palabra que destruya. Eso causaría vergüenza. Pero lo que nosotros compartimos trae gozo, trae alegría y trae paz. Vamos a poner de pie en esta mañana. Vamos a celebrar la Santa Cena. Mientras los hermanos reparten la Santa Cena, quiero que cierren sus ojos y escuche esta alabanza. Cierren sus ojos. Cierren